En este vídeo vamos a aplicar la ley de gravitación universal al sistema binario, donde las estrellas están girando, ¿verdad? Están en órbita alrededor del centro de masa, y estas órbitas son circulares. La magnitud de la fuerza gravitacional depende de la masa de las estrellas, ¿verdad? M1 y M2, y depende de la distancia entre estas. Esa distancia, pues el inverso cuadrado de esa distancia es proporcional, o sea, la fuerza es proporcional al inverso cuadrado de la distancia. Esa distancia, si miramos la figura, es básicamente la suma de R1 y R2. Así que esta R es igual a R1 más R2. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza gravitacional va a ser igual a G M1 M2 dividido entre R1 más R2, esta cantidad elevada al cuadrado. G es la constante de gravitación universal y en las unidades CGS tiene un valor de 6.67 por 10 a la 8 10 a la negativo 8 dinas centímetro cuadrado sobre segundos cuadrados. Y una dina, ¿verdad? Para aquellos que estamos acostumbrados al sistema métrico internacional, que es metro segundo kilogramo, una dina es igual a 10 a la negativo 5 segundos. Newtons. Las masas aquí las medimos en gramos, las distancias en centímetros. Y las fuerzas estarán medidas en dinas. Así que vamos, para hacer un cálculo más concreto, a considerar la estrella número 1. La fuerza que mantiene la estrella girando en círculos es la fuerza gravitacional, así que por lo tanto podemos decir que la fuerza gravitacional es centrípeta. Le vamos a anotar ese comentario, la fuerza gravitacional es centrípeta. Y esto lo que nos quiere decir es que la magnitud de la fuerza gravitacional, por lo tanto, tiene que tener un valor que es igual a M1 V1 cuadrado sobre R1, ¿verdad? Que es la magnitud de una fuerza cuando esta fuerza es centrípeta. Esta es la definición de esa magnitud. Y es aplicable a toda fuerza que sea centrípeta. En este caso, F es nuestra fuerza gravitacional sobre la estrella 1, que es la causante de que esté girando en círculo, es la que provoca el movimiento circular. Por lo tanto, podemos decir entonces que M1 V1 cuadrado sobre R1, esto es igual a G M1 M2 sobre R1 más R2 al cuadrado. Igualamos la magnitud de la fuerza gravitacional al valor que debe tener cuando es centrípeta. Vemos rápidamente que la masa M1 cancela de la ecuación y tenemos entonces que V1 al cuadrado sobre R1, esto es igual a G M2 sobre R1 más R2 elevado al cuadrado. Si ahora volvemos al periodo, ¿verdad? A la fórmula de periodo para la estrella 1,
Recordamos que el periodo se define, como hemos hecho en videos anteriores, como 2pi por el radio de la órbita R1 dividido entre su velocidad, V1, la magnitud de esa velocidad. Así que si despejamos esta ecuación para V1 entonces es 2pi R1 sobre P. Y dado que nuestro interés es sustituir esa V1 en esta ecuación acá arriba, en esta V1 la vamos a sustituir aquí, pues entonces vamos a adelantar parte del proceso y vamos a calcular V1 al cuadrado. Y esto es 2pi al cuadrado, que es 4pi cuadrado, por R1 cuadrado, dividido entonces entre P al cuadrado. Y donde está V1 en la ecuación de acá arriba, vamos a sustituir esta expresión. Por lo tanto, esta ecuación nos queda de la siguiente forma. 4pi cuadrado R1 cuadrado dividido entre P cuadrado. Todo esto dividido entre R1. Esto va a ser igual a G M2 sobre R1 más R2 cantidad elevada al cuadrado. Vemos que la R1 del denominador me cancela una del numerador acá arriba y podemos escribir entonces la expresión como 4pi cuadrado R1 dividido entre P al cuadrado. Esto es igual a G M2 dividido entre R1 más R2 cantidad al cuadrado. Antes de seguir con esta expresión, vamos a regresar, ¿verdad?, a la expresión para la distancia entre las estrellas. Así que por el momento vamos a dejar este resultado y vamos a trabajar con R mayúscula, que definimos como R1 más R2. Yo puedo sacar de factor común R1 y escribir esta expresión como R1 multiplicado por 1 más R2 sobre R1. Y podemos recordar, ¿verdad?, o ver el video anterior aquí, como estamos en la misma hoja, yo puedo darle hacia atrás un poco, aparte de lo que se discutió en el video anterior, y note que tenemos esta expresión. R1 sobre R2 es igual a V1 sobre V2 y también es igual a M2 sobre M1. Así que vamos a aplicar eso a este caso. Tenemos que R1 sobre R2 es igual a M2 sobre M1. Note que en la ecuación acá abajo tenemos el recíproco de esta cantidad. Así que lo que podemos entonces escribir es que R2 sobre R1 es igual a M1 sobre M2. Y podemos sustituir los radios en esta expresión por las masas. O sea que esa es la idea detrás de esto. Y por lo tanto, R va a ser igual a R1 por 1 más M1 sobre M2. Si buscamos un denominador común, tendríamos entonces que esto es R1, el denominador común sería M2, y acá tendríamos M2 más M1,
Así que finalmente R lo podemos escribir como sacando de paréntesis M2 como R1 sobre M2 multiplicado por M1 más M2. Estoy cambiando el orden de las M's en el paréntesis simplemente para tenerla en el orden de aumentar los números, pero eso no es de mucha importancia. Así que tenemos esta expresión. Que más tarde vamos a utilizar. Volvamos ahora a la expresión que está en el cuadro aquí en verde. Así que tenemos que es 4pi cuadrado R1 sobre p cuadrado. Esto es igual a G M1 a G M2 dividido entre R1 más R2 al cuadrado. Esta expresión la podemos escribir también como G M2 dividido entre R mayúscula al cuadrado. Y note que como hemos calculado R en términos de M1, M2 y R1, pues vamos a aprovechar aquí y vamos a cuadrarlo. R cuadrado entonces va a ser R1 al cuadrado sobre M2 al cuadrado, paréntesis, M1 más M2, cerramos paréntesis, al cuadrado. Así que podemos sustituir aquí en esta ecuación para R2, para R al cuadrado. Y tenemos que es 4 pi cuadrado R1 sobre P cuadrado. Esto es igual a G M2 dividido entre R cuadrado, que sería R1 cuadrado multiplicado por M1 más M2 al cuadrado. Y esto dividido por M2 al cuadrado. Y como está dividido, lo vamos a subir al denominador. O sea que tendremos aquí M2 al cuadrado. Por lo tanto, podemos reescribir esto de la siguiente forma. 4 pi cuadrado sobre p cuadrado es igual. Note que esta R1 la voy a pasar a este lado y pasa en el denominador. Por lo tanto, acá en el denominador vamos a tener R1 al cubo. Tendremos también M1 más M2 al cuadrado. Y en el numerador tenemos G y M2 por M2 cuadrado. Tenemos M2 al cubo. Y ahora vamos a proceder, ¿verdad?, a hacer un truquito para simplificar esto. Vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por M1 más M2. En esencia estamos multiplicando por 1. Así que al hacer esto, yo puedo escribir esta expresión de la siguiente manera. Sería 4 pi cuadrado sobre p cuadrado. La g la voy a transferir al lado izquierdo, por lo tanto va en el denominador, así que sería p cuadrado g. Y acá tendría m2 al cubo por r1 al cubo por m1 más m2. Y note que multiplicar este factor
por este otro que marco sería elevar esa cantidad al cubo. Por lo tanto, tendría m1 más m2 al cubo. Y esto está multiplicado entonces por m1 más m2, que es el factor del numerador. Esta cantidad que estoy marcando aquí, note que yo podría sacar, como todo está al cubo, yo podría decir que esto es 4 pi cuadrado sobre p cuadrado por g. Y esto es igual. Aquí sería 1. Tendríamos abajo R1 por M1 más M2. Y esta es R1 sobre M2. Y toda esta cantidad estaría elevada al cubo. Así que la M2 al cubo la pasé al denominador. Por lo tanto va dividiendo. Y como todos están al cubo, pues estoy expresando todo elevado al cubo. Así que podríamos colocarlo de esta forma. Y esta expresión entonces está multiplicada por M1 más M2. Pero ahora bien, si usted mira el denominador de esa primera fracción que está elevada al cubo, eso es justamente R. Tiene R1 sobre M2 por la multiplicación del paréntesis. Y note que aquí tenemos R1 dividido entre M2 por la multiplicación del paréntesis elevada al cubo. Por lo tanto, esta expresión que voy a marcar aquí no es otra cosa que R elevado al cubo. Por lo tanto, tenemos que esto es 4 pi cuadrado sobre p al cuadrado por g. Esto sería igual a m1 más m2 dividido entre r al cubo. Así que el trabajo de hacer este cambio con r mayúscula pues resulta, ¿verdad?, en una expresión un poco más simple. Y yo voy a rearreglar esto un poco. Esta r al cubo la vamos a pasar al lado izquierdo. Y la p la vamos a pasar al lado derecho. Y la expresión nos queda de la siguiente manera. 4pi cuadrado sobre g por r al cubo. Esto sería igual a m1 más m2 por p al cuadrado. Y aquí hemos llegado a una expresión que es sumamente importante, que relaciona el cuadrado del periodo al cubo de la distancia entre las estrellas. Y esto es bien parecido a la tercera ley de Kepler. Lo único que está generalizada porque aquí toma en cuenta las masas de las dos estrellas. En el caso de la tercera ley de Kepler, que es aplicada al sistema solar, pues solamente aparece la masa del Sol, debido a que esa masa es mucho, mucho más grande que la masa de los planetas. Así que a esta expresión le podríamos llamar la tercera ley de Kepler generalizada. Se reduce a la tercera ley de Kepler si la aplicamos al caso del Sol y la Tierra, por ejemplo. Y eso es algo que vamos a hacer en uno de los ejemplos. Ahora bien, note que para medir las masas de las estrellas, pues una de las cosas que necesitamos, según esta expresión, es saber el periodo P y la separación entre las estrellas. Así que ahora vamos a hacer una pequeña nota aquí sobre cómo se obtienen esos números.
en el primer caso, para medir el periodo. Pues si tenemos una binaria que es visual, o sea que vemos las dos estrellas, es mediante observación. Vemos varios ciclos de rotación de órbitas y con eso podemos determinar el periodo. Si es espectroscópica, la binaria, pues vamos a observar los corrimientos Doppler. Y esos corrimientos son periódicos y de ahí estimamos, ¿verdad?, cuánto es el valor del periodo. Si es astrométrica, en este tipo de binaria solamente vemos una, la más brillante, una de las estrellas. Así que determinar esa estrella pues no viaja en línea recta, sino que se observa una oscilación en su posición. Y entonces se determina ese periodo de oscilación. Si es eclipsante, o sea que una pasa frente a la otra, podemos medir la curva de luz. Vemos que el brillo disminuye y vuelve y aumenta, y esto va a ser cíclico, ¿verdad?, periódico, y de ahí podemos estimar el periodo. Si entonces queremos medir R, pues necesitamos ver ambas estrellas. Y de ahí determinamos cuál es el valor de R. Recuerde que R es la distancia entre las estrellas. Y ahora bien, si tenemos los valores de P y R, ¿verdad?, debo decir que esto suena fácil escribirlo, pero en la práctica pues tiene su sutileza, ¿verdad?, y las dificultades que tenemos al estar lejos de estas binarias y viendo todo lo que envuelve la orientación de la órbita, entre otras cosas. Pero vamos a asumir que podemos medir ambos valores. Pues entonces, si sabemos P y R, podemos determinar la suma de las masas. M1 más M2. Y eso lo hacemos de esta expresión. Note que si sé R y sé P, puedo sacar M1 más M2. Esa es la idea detrás del cálculo que hemos hecho. Pero esto solo no determina cuáles son los valores de M1 y M2 independientes, sino que nos da la suma. Así que hay que recurrir a otra medida, ¿verdad? Si podemos ver las estrellas. Entonces podemos determinar R1 sobre R2. Bueno, vamos a escribir eso por aquí. R1 sobre R2. Y si observamos ambos corrimientos Doppler, el corrimiento Doppler de las dos estrellas,
pues podemos estimar, vamos a escribir, podemos determinar V1 sobre V2, las velocidades, ¿verdad? A través de las velocidades radiales. Así que si recordamos una expresión que trabajamos ya, que relaciona R1 sobre R2 como igual a V1 sobre V2, pues esto nos da M2 sobre M1. Así que al hacer cualquiera de las dos medidas anteriores, podemos saber la razón de las masas. Y note que tenemos dos mediciones, ¿verdad? Tenemos la medición de la suma de las masas y la medición de la razón, ¿verdad?, de masas. Y podemos escribir dos ecuaciones. Tendríamos M1 más M2 igual a un valor que voy a llamar M. Y también, por otro lado, tendremos M2 sobre M1, que sería igual a otro valor, que se determinan experimentalmente. Y tenemos dos ecuaciones con dos desconocidas. Por lo tanto, resolvemos esto para M1 y M2. Si se dan las condiciones en las que podemos medir lo que acabo de mencionar, entonces es posible determinar las masas de las estrellas del sistema binario. Note que esto es un caso ideal, que usualmente no tenemos todas las partes, todos los pedazos de información y que por lo tanto muchas veces tenemos que asumir ciertas cosas y dar más ciertos límites, ciertos valores, el más pequeño posible o el mayor posible, hacer estimaciones porque no tenemos toda la información. Pero en un caso ideal donde podamos medir periodos, la separación entre las estrellas y las velocidades, podemos determinar las masas de las estrellas en la binaria.